Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este culto virtual. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les mandamos muchos saludos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos ven. Y vamos a iniciar el culto del día de hoy con una lectura en la palabra del Señor que dice así: Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Amén. Damos gracias al Señor por la vida que nos ha dado hasta ahora y vamos a iniciar el culto con una oración. Señor Dios, te exaltamos, te bendecimos, Señor, en cada lugar en donde se encuentran tus hijos. Señor, te damos gracias y, Señor, clamamos a ti en esta hora, Señor, para reconocerte, para alabar tu santo nombre, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que tú tomes este programa en tus manos, cada canto, Señor, cada lectura, que sean de agrado para ti, Padre Santo, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor, con el deseo de agradarte, Padre Santo. Te pido también que tomes el mensaje de tu palabra, Señor, en esta hora que va a dar mi hermano, para que, Señor, pueda ser contundente, Señor, y pueda transformar nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, y, Señor, podamos actuar en nuestra vida diaria, Señor, conforme a tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y nuestros amigos, por cada persona que ve este culto, Señor, que tú toques su corazón y toques su vida, Padre Santo, y que tú, Señor, suplas cada necesidad que tal vez tenga cada uno de ellos, Padre Santo. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Génesis capítulo 15, de los versículos del 7 al 21. Además le dijo: Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.
Saludos a todos mis hermanos, seguimos reflexionando en la palabra de Dios y damos gracias a Dios porque Él nos sigue instruyendo a través de ella y seguimos hablando en este precioso libro de Génesis, en el cual hemos estado reflexionando durante estas semanas. Y recordemos que esta serie de reflexiones se llama, o la hemos titulado, El Camino de la Fe. Por eso es que estamos viendo la vida de Abraham, estamos viendo cómo es que en su vida Dios lo llamó y cuáles son las dificultades que ha tenido durante ese trayecto de llegar a la tierra prometida, en ese camino de fe con Dios, y cómo es que Dios lo fue pastoreando, cómo es que Dios lo fue instruyendo, cómo es que Dios le fue ayudando a crecer cada día en fe. Y como recordemos en nuestra reflexión pasada, hemos visto la primera parte de este capítulo 15, en el cual recalcamos lo que dice el versículo 6, en el cual es muy importante para nuestra vida, porque de esta manera podemos saber que la salvación de principio a fin es solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces la fe en Dios es lo que nos justifica, nos hace justos ante Él. No es porque somos las mejores personas, o no es porque hemos hecho algo bueno delante de Dios, o no es porque Dios nos mira a nosotros perfectos, sino por el contrario, muchas veces somos las peores personas que puede haber en este mundo. Pero solamente, al igual que Abraham, pusimos nuestra fe, que la fe es la confianza en Dios. Y como leímos que Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció a él como justo, así también nos mira a cada uno de nosotros como justos por simplemente poner nuestras miradas en Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así depositamos nuestra vida, nuestra confianza en Él. Entonces recordemos que Dios le había aparecido a Abraham. Se le apareció a Abraham por cuarta vez después que el patriarca alcanzara una victoria sobre los 4 reyes que había peleado, ¿sí? Liberando a su sobrino Lot. Y después de que Abraham hubiera rechazado el botín del enemigo que le ofreció el rey de Sodoma, Dios le había asegurado que Él era su escudo, su protección y su recompensa. Y en esa misma ocasión, Abraham le había manifestado a Dios su preocupación porque no tenía un hijo, un heredero a través de quien las promesas divinas pudieran cumplirse. Por ello, una noche, Dios le tomó de la mano y llevándolo fuera de casa, recordemos esa parte, le mostró las estrellas del cielo, asegurándole que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas del cielo, como las estrellas que podemos ver por las noches. Y todo esto, Abraham le creyó al Señor, Abraham creyó en esa promesa y por esa fe, Dios le consideró un hombre justo. Y ahora seguimos con los versículos 7 al 21, donde vemos a Dios hacer un pacto con Abraham. Es un pacto que es sellado con sangre. Por lo tanto, a esta reflexión de este día le he puesto un pacto incondicional. Un pacto incondicional. Lo vamos a reflexionar durante esta reflexión para que nosotros podamos entender cómo es que Dios ha trabajado en la historia, cómo es que Dios ha mostrado su amor, su gracia a la humanidad, ¿sí? Así es que en este pasaje de Génesis 15, 7 al 21 podemos ver cómo nuestro Dios hace un pacto incondicional con Abraham y nos enseña 3 garantías que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe en Dios. Así es que veamos cuáles son estas garantías del pacto de Dios, ¿sí? Y recordemos que nuevamente les digo que estamos en la serie de reflexiones El Camino de la Fe. Muchos de nosotros perdemos la fe en nuestro andar. ¿Por qué? Porque nos metemos más en las cosas del mundo, en las cosas cotidianas, en las cosas que nuestros deseos carnales quieren. Y entonces perdemos la fe. Y entonces andamos de gruñones, de amargados, de
infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra mirada puesta en Dios. Y aquí vamos a ver estas garantías de cómo Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, ¿sí? Y lo primero que vemos que quisiéramos que pudiéramos entender es que, ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio o un acuerdo, ¿sí? Es un pacto en el cual, o más bien es un acuerdo, un pacto es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Entonces podemos decir que un pacto es un acuerdo entre dos o más personas en el cual toman responsabilidades y en el cual toman también privilegios, pero ambas partes por igual. Entonces el pacto es un término que se usa en las Escrituras para convenios entre hombre y entre uno o más hombres y Dios. Los pactos antiguos eran de dos clases, los que se hacían entre iguales y los que involucraban a un señor y a un vasallo. Entonces, un pacto entre iguales, había un acuerdo mutuo acerca de las condiciones, los privilegios y las responsabilidades. Y un pacto entre un señor y un vasallo, o un conquistador y los conquistados, entre un superior y un inferior, o el señor o el conquistador, especificaba las condiciones, los privilegios y las responsabilidades que competían a ambos pactantes. Y al vasallo o a la nación subyugada se sometía a las condiciones que le eran impuestas. Sí, esto era en la antigüedad. Pero sin embargo, en las Escrituras vemos que un pacto describe más comúnmente la relación formal, especial que existe entre Dios y su pueblo escogido. Obviamente, este no era un pacto entre iguales, sino entre el Dios infinito y el hombre finito. El Señor mismo determinó las provisiones o las condiciones del pacto. Las dio a conocer a su pueblo y les dio las posibilidades de aceptarlo o rechazarlo. Sin embargo, una vez que se acepta, que es ratificado, se consideraba que era obligatorio tanto para Dios como para su pueblo su cumplimiento. En suma, abarca todo lo necesario para que el plan de la salvación para la humanidad fuera totalmente efectivo. Por eso esto es un pacto. Un pacto es la relación que Dios ha hecho con su pueblo, donde Dios siempre toma la iniciativa. Por eso la primera garantía de un pacto incondicional que hace Dios con Abraham es que Dios tiene siempre la iniciativa. Dice el versículo 7, además le dijo, yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Una de las cosas que muchas veces creemos nosotros como personas es que la salvación depende de nosotros. Es decir, de nuestra forma de actuar, de cómo nos conducimos en nuestra vida cotidiana. Y de ahí viene que muchas personas tienen que hacer ciertas cosas para supuestamente alcanzar la salvación. Algunos dan dineros a la caridad, algunos hacen promesas ante ciertas deidades, incluso algunos hacen promesas a otras cosas o dejan de hacer algo con tal de ganarse la salvación. Si la vida eterna dependiera de nosotros, no habría salvación. La salvación de nuestra alma no depende de nuestras decisiones que tomemos en nuestra vida cotidiana, porque si no estaríamos diciendo que un día podemos considerarnos cristianos o hijos de Dios y otro día nos podemos considerar que no somos cristianos. Y de ahí es que muchos creen que la salvación se pierde porque piensan que depende de mí, depende de cómo hago o cómo actúo, si peco o no peco. Pero en esta parte de la palabra de Dios, este es el pacto que Dios hace con Abraham, en el cual le dice, yo soy. Recordemos que la palabra yo soy es el que yo soy el que existo, yo soy el que hago las cosas, yo soy el que de mí depende todo. Dice, yo soy el Señor.
Yo soy, en la Reina Valera dice, yo soy Jehová, ¿sí? El que hace posible todas las cosas, ¿sí? Entonces vemos cómo en este pasaje vemos al Dios viviente pastoreando a Abraham. Ha venido él con la seguridad de que Abraham engendrará un hijo y que a través de él su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Incluso a Sara, que era estéril, y humanamente hablando ellos consideraban que no era posible. Incluso saca a Abraham de su tienda y le muestra los cielos llenos de estrellas, mostrándole que así de numerosa será su descendencia. Y Abraham le creyó a la palabra de Dios y su fe le fue contada como justicia. Pero ahora nuevamente Dios le habla a Abraham. No ha terminado de hablar con él. A él se le ha dado la promesa de la paternidad y la descendencia garantizada, pero esta vez cuando habla de la garantía de la tierra prometida, Abraham le llega esa duda, o más bien pide una seguridad a las promesas de Dios. Esta tierra, como comprenderemos, espiritualmente está hablando de la tierra prometida, de la tierra celestial. En este tiempo Abraham estaba entendiendo que era un trozo de tierra terrenal, que era un país donde tendría que vivir toda su descendencia. Pero hablando espiritualmente, es un país celestial. Será la santa residencia de todas aquellas personas que junto con Abraham han sido declarados justos delante de Dios, simplemente por medio de la fe. Es el paraíso recuperado, la vida como era antes de la caída del hombre, y Dios en feliz comunión con él. Y de eso se trata esta relación, que es una relación que Dios la hace posible. Y este es el cumplimiento celestial que se describe en el Antiguo Testamento de la tierra de Canaán, siendo lugar de todos los descendientes de Abraham. La realización de esta señal es el cielo nuevo y la tierra nueva, la herencia de todos los que son justos por la fe en el Señor. Entonces vamos a observar atentamente las palabras con las que Dios eligió dirigirse a Abraham y le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Si observamos las diversas vertientes de estas palabras, podemos ver esto. El Señor que habla era quien había tomado la iniciativa. Había sacado a Abraham de Ur de los Caldeos para tomar posesión de la tierra que Dios le va a dar o que Dios le estaba dando. No fue que Abraham decidiera seguir a Dios. No fue que Abraham un día estaba harto de los ídolos de su pueblo o estaba harto de ser un pecador o estaba harto de estar adorando ídolos en templos paganos. No, sino que Dios decidió sacar de Abraham, de su pueblo, de su tierra, de su parentela, para llevarlo al plan que él tenía para la humanidad. Sí, y así igual manera nosotros como hijos de Dios, ningún verdadero cristiano fue el que se acercó al Señor por su propia iniciativa. Dios estuvo actuando. Dios estuvo actuando en nuestro corazón para que nosotros pudiéramos estar en reciprocidad con la fe en Dios. Y es cierto que nosotros tomamos la decisión de querer seguir a Dios, pero Dios ya había trabajado en nosotros. Por eso nuestra salvación no depende de nosotros, sino depende de la fe que le creamos a Dios lo que Él dice. Y recordemos que Dios nos amaba mucho más antes que le conocieran. A Jeremías se le dijo: desde que estabas en el vientre de tu madre, te escogí. Sí, en Romanos 5:8 nos dice que cuando éramos enemigos de Dios, Él ya nos amaba. Fue el Señor quien tomó la iniciativa, la decisión definida de llamarte para que le sirvas. Entonces no podemos renunciar a su discipulado.
Si tú decides un día abandonar ese camino de fe, Dios te va a estar llamando. Incluso te va a disciplinar. Si eres un verdadero hijo de Dios, te va a disciplinar para que tú vuelvas a su camino. ¿Por qué? Porque Dios es el que te trae a su palabra. El Señor es tu Padre eterno. Eres un ciudadano celestial. Eres un siervo de Jesucristo porque Dios te llamó y porque a Dios así le plació. Y aquí entra la soberanía de Dios. Dios le dice a Abraham, yo soy el Señor. Yo soy el que te sacó de tu tierra. Yo soy el que te va a dar como herencia esta tierra. Yo soy el que te va a dar mucha descendencia. No depende de ti, Abraham. Dios sabe que Abraham tiene una esposa estéril y además ya están grandes, avanzados de edad, que para los ojos humanos era imposible. Era imposible tener un hijo, pero para Dios no, porque para Dios Él es el hacedor de maravillas. Él es el que hace posible todas las cosas. Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Fue el Señor quien hizo el pacto con Abraham. Esto se refleja en esas palabras, yo soy el Señor. ¿Y dónde más escuchamos esas palabras? En cada una de las partes de la Escritura a la que conocemos como Biblia. Dios nos dice, yo soy el Señor. Tú no eres el Señor, tú no eres el que hace las cosas, sino yo soy el Señor, el que te sacó de donde estabas, del pecado. De donde estabas tú, en el vicio, en el alcohol, en donde quiera que estabas, Dios te sacó de ahí. No tú decidiste, sino que Dios te sacó ahí por el gran amor, como dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Dios es el que puso la vida de su Hijo por rescate de cada uno de nosotros. Entonces lo que está sucediendo aquí es que Dios está a punto de establecer un pacto con Abraham, ¿sí? Vemos que Abraham rechazó las riquezas del rey de Sodoma y ofreció los diezmos al rey Melquisedec. Y vemos como desde ahí Abraham ya estaba mostrando su fe en Dios. Y ahora Dios le va a dar la seguridad eterna. Abraham le dijo, Abraham le dijo, ¿y ahora qué, Señor? Y Dios viene y le dice a Abraham, ¿quién es él? Le dice, no tengas miedo. Como vimos en el anterior, yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Y ahora le dice, yo soy el Señor, yo soy el que hace posible las cosas. Le muestra que Él es el dueño de todo el universo. Él es el amo de la historia humana. Él es el que hace que sucedan todas las cosas. Él es el que ha hecho posible la vida de Abraham. Él es el que ha hecho posible esa relación con Él y lo que va a hacer con Él en adelante. Él va a hacer posible a un pueblo escogido. Él va a hacer posible a lo que ahora contemplamos con nuestros propios ojos y observamos en la vida, que somos los descendientes de Abraham, porque tenemos la fe de Abraham. Él está haciendo posible todas las cosas. Él sacó a Abraham de Ur, le dio esa tierra y ahora entra con este pacto en alianza con Él. Es un pacto que une al ser humano con Dios, en el cual lo podemos ver en realidad en Jesucristo. Y esto es lo que voy a hacer, le dice el Señor. El Señor Dios de todo el universo le estaba hablando a Abraham y está diciendo, yo soy el Señor, yo soy el que hago posible todas las cosas. Él es el que creó el universo, Él es el que creó todas las cosas y ahora Él se acerca a Abraham, le dice, yo soy el que hace posible todas las cosas. No depende de ti la salvación, no depende si te portas bien o te portas mal. Sino ese es como resultado de que Dios te ha traído, te ha apartado para Él. Pero no es porque tú eres la mejor persona. Por el contrario, muchos de nosotros fuimos o somos las peores personas. Pero Dios tiene misericordia de uno. Y si tú confías en Él, simplemente Él te dice, tú eres justo por medio de la fe. La segunda garantía del pacto incondicional de Dios es que Dios la sella con sangre.
Dice el versículo 8, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dice, tú vas a poseer esta tierra y tus descendientes. Pero Abraham, en su humanidad, puede ver la realidad de las cosas. Puede ver que tiene una esposa estéril y que no hay posibilidad de que pueda tener un hijo. Y además ya están muy grandes. Y Dios le está diciendo que esa tierra va a ser para él y sus descendientes. Y entonces Abraham le dice, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y esta es una pregunta básica que nos hacemos muchas veces en momentos de incertidumbre y desafíos en nuestro camino de fe. ¿Cómo podemos estar seguros de la verdad de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que dice la Biblia es verdad? Pero Dios viene por medio de su palabra y por medio de sus siervos que nos predican y nos hacen estas grandes promesas, que la muerte no es el fin, que hay un cielo maravilloso delante de nosotros. Y nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis que hay una gran calle de la ciudad que era como oro puro, como vidrio transparente. Y dice que en esa ciudad no hay un templo en la ciudad porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Y luego nos dice, la ciudad no necesita que el sol y la luna brillen, porque la gloria de Dios ilumina ese lugar. Y esa es la promesa que tenemos en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber si es cierto? Y la realidad que vemos en su palabra es que Dios lo ha hecho posible a través de un sacrificio. Y ese sacrificio es Jesucristo. Al igual que aquí, en esta escena de la vida de Abraham, vemos cómo va adelante, va a descuartizar a unos animales para que sellar ese pacto con sangre, ¿sí? Y vemos cómo en la palabra de Dios hay muchas cosas que nos dice que debemos creerlo por fe. Pero al igual que Abraham, muchas veces surgen estas preguntas: ¿cómo puedo saber que eso es realidad? ¿Cómo puedo saber que esto es posible? ¿Cómo puedo saber si realmente existe ese lugar tan maravilloso? ¿Cómo puedo saber si voy a ingresar? Y esas son las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar tan maravilloso que en su palabra nos dice? Abraham pregunta sobre la tierra prometida y el Señor procede a sellar ese pacto de alianza, esa promesa con sangre, demostrando la seriedad de tal promesa. Al igual que el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo, recordemos cuando estaba en la cena, en el día de la Pascua, en el cual dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Aquí es el primer pacto que Dios hace con Abraham, en el cual habla como algo terrenal, de una descendencia, de un pueblo, de una tierra terrenal. Pero como dice Pablo, eso es solo la sombra de las cosas tan maravillosas que muestra Dios en la realidad, en las cosas espirituales. Y vemos que Jesús también hizo un pacto, un nuevo pacto, y ese pacto lo selló con su propia sangre. Y como dice su palabra, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús selló ese mismo pacto por salvarte a ti, a mí y a todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. ¿Y por qué Jesús debería mentirnos? ¿O por qué Dios debería mentirnos? No hay ninguna razón por qué mentirnos. Él dijo, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. No se turbe vuestro corazón. Crean en mí y crean también en mi Padre. ¿Sí? En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay o muchas casas hay. Entonces me voy a prepararlo para que ustedes un día van a estar conmigo. Y esa es la promesa que tenemos en Cristo. Esa es la promesa que Él nos hace a través de su palabra y lo selló con su propia sangre. El sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario no fue en vano, porque esa es la sangre del nuevo pacto que Dios ha hecho con todo aquel que cree en Él. Y luego nos dicen los versículos 9
El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, las partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. Vemos cómo Dios procede a hacer ese pacto con Abraham, a darle esa seguridad. Y vemos cómo en la antigüedad los pactos se hacían con una ceremonia. Se mataban animales partiéndolos a la mitad, desde la cabeza hasta abajo. Este corte dejaba un charco de sangre entre las 2 partes. En la ceremonia del pacto, los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales, manchando sus vestiduras con la sangre del sacrificio. Y luego de pasar decían: que así me sea hecho, que al igual como los animales han derramado su sangre, así también, si no cumplo este pacto, sea hecho conmigo. Entonces los pactos eran compromisos muy serios. Era un compromiso de vida o muerte y para siempre. Entonces, al cortar en 2 partes un animal, simboliza como un pacto al romperse. No solo afecta solamente a ambas partes, sino que también a la separación. Ambas partes, cuando se rompe un pacto, ambas partes salen dañadas. Y por lo tanto también implica la muerte. De manera que los que pactan se comprometen. Y si fuera necesario arriesgar a sí mismos su vida con tal de que ese pacto pueda ser cumplido. Y sobre todo, evitar a todas costas la separación de esa alianza que se había hecho. Y entonces, en el pacto que Dios hace con Abraham, se está relacionada con todo eso. Dios es el que toma la iniciativa, es el que pacta con sangre. Demostró así que Él tiene el control de todas las cosas. Y observamos cómo Dios usó estos animales, primero la ternera o la novilla o la becerra, según las traducciones bíblicas. Entonces, esto es como un simbolismo de fuerza, pero también estos animales, por ejemplo, la ternera o la becerra, se usaba para la expiación por la culpa o la reconciliación del sacerdote. La cabra, que simboliza, es un símbolo de la rebeldía, que usaba también para el holocausto, que era una ofrenda todo quemada, se quemaba completamente. Y el carnero se usaba como sustituto, ¿sí? Y la tórtola y pichón eran ofrendas de los pobres, los que no tenían la posibilidad de comprar un carnero, un novillo. Entonces la ofrenda que ellos daban era una tórtola o un pichón. Todo esto que estamos mirando aquí apunta a la edad de los sacrificios, pero también apunta a Jesús, nuestro Salvador. Aquí este pacto está hablando de la historia de la salvación de la humanidad. Así que a través de esta práctica, Dios le va a revelar a nuestro padre Abraham el medio por el cual la promesa quedará firme, aunque él y su descendencia no la puedan cumplir, porque no depende de ellos, sino depende de Dios. Y esta es una imagen de cómo Dios sella una promesa, una alianza con su futuro pueblo, con sangre, demostrando así a Abraham la seriedad de la palabra de Dios. Hoy lo podemos ver
en nuestro Señor Jesucristo. Su muerte y su resurrección es la muestra más seria de que sus promesas se cumplen. Su sangre derramada para pagar nuestra culpa muestra la grandeza de su nombre, la grandeza de su palabra, el cual se cumple a su debido tiempo. Por eso, mis amados hermanos, este pasaje nos ilustra cómo Dios en sus promesas, en sus pactos, en las cosas que Él pone en su palabra, la ha sellado con sangre, mostrando de esa manera que Dios cumple al pie de la letra sus promesas. Y eso nos debe hacer estar firmes en nuestra fe en Dios y no desesperarnos en nuestro camino de fe. Pero también eso nos debe impulsar a nosotros a esforzarnos a dar lo mejor para nuestro Dios, a esforzarnos por ser mejores personas, a esforzarnos por entregarlo todo al Señor y no vivir quejándonos de las cosas y no vivir mirando, juzgando a los demás sin haber demostrado yo mi fe en Dios por medio de las acciones. Y la tercera garantía del pacto incondicional de Dios es que Dios asume toda la responsabilidad de cumplirla. Dice el versículo 17, cuando el sol se puso y cayó la noche, apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. Finalmente vemos que Abraham está esperando para ver lo que Dios haría con el sacrificio que le había pedido. Pero lo que sucedió, quizá él no se lo esperaba. Observamos cómo al caer la noche, el Señor muestra a Abraham la seguridad de que todo se cumplirá al pie de la letra. Dios pasó entre las partes de los animales descuartizados. Y Abraham simplemente estaba de observador. ¿Sí? Y esto trae un gran mensaje. Dios se compromete a cumplir el pacto, pero no va a condenar a Abraham con la muerte, sino cumple su parte de él, en el cual, para entenderlo un poquito mejor, Dios se presenta a sí mismo con dos emblemas, un horno humeante y una antorcha de fuego. Y como podemos ver, el horno humeante nos hace recordar que más adelante en el libro de Éxodo, la columna de nube que representa a Dios que va guiando a su pueblo. Pero también la antorcha de fuego nos hace recordar la columna de fuego que representa la presencia de Dios. Y nos hace recordar, por ejemplo, la zarza con Moisés, que es una zarza que se estaba quemando y que estaba encendida, pero que no se quemaba, no se consumía. Y nos hace ver, como por ejemplo, con Elías, cómo desciende fuego del cielo para consumir el sacrificio. Y entonces son símbolos de Dios, en el cual Dios pasa en medio de ese sacrificio. Entonces vemos cómo Dios es representado por el horno y por la antorcha de fuego y pasa entre las partes de los animales, mientras Abraham solamente estaba de observador. Dios así mostró que este pacto era un pacto unilateral, solo era del lado de Dios, no era como los pactos que hacían los seres humanos que tenían que cumplir ambas partes. Aquí solamente es Dios. Abraham nunca firmó el pacto porque Dios lo firmó por los dos. Así que la seguridad del pacto que Dios hizo con Abraham no está basada en lo que Abraham fuera o hiciera, sino que estaba basada en Dios, en la seguridad que Dios iba a cumplirlo. El pacto no podía fallar porque Dios no puede fallar. De igual manera, para establecer un pacto con nosotros, Dios el Padre caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y sangriento de Jesús, y Dios firmó el pacto con él y por nosotros. Dios sacrificó a su propio Hijo por el bien de nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no hemos sacrificado nada. No hemos dado nada. Todo viene de Dios. Dios se entregó a sí mismo para rescatarnos, para cumplir el pacto.
Aunque los pactos antiguos, ambas partes contratantes caminaban entre los animales, en este caso solamente vemos a Dios caminando en medio de los animales. Solo Dios pacta de una manera unilateral, es decir, Él solo, y Él se hace responsable del cumplimiento del pacto y las consecuencias del incumplimiento. ¿Sí? Si el ser humano no cumple el pacto, Él se entrega por ese pacto. Él da su vida por ese pacto y lo vemos cumplido en Jesucristo, el Cordero de Dios. Y dice el versículo 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo a tus descendientes, les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y en esta descripción vemos cómo Dios señaló y estableció los límites de la tierra prometida a Abraham. Pero el patriarca no prometió nada, ni tampoco se le requirió a Dios, ni tampoco Dios le requirió algo o le pidió algo, sino solamente dijo, esto te lo voy a dar a ti. Porque Dios tomó la iniciativa y Dios pactó con sangre. Y ahora Él toma la responsabilidad de cumplirla. Abraham no tenía el conocimiento que nosotros tenemos, nunca escuchó el sermón del monte, nunca vio a Jesús caminando sobre el agua, nunca vio calmando la tormenta, nunca vio resucitar a los muertos, nunca la vio lavar los pies a los discípulos, nunca lo vio presentar la cena del Señor y quizá tampoco logró entender el sacrificio que un día iba a hacer. Pero Dios le permitió a Abraham creer lo que él había dicho. Y de esta manera Dios le da seguridad a Abraham, porque él puso su fe en Dios. Vemos a Dios con gran amor, amablemente y de manera muy elaborada, crea un escenario enorme involucrando a Abraham en la actividad más extraordinaria que nunca va a olvidar, que como Dios hace un pacto de sangre y se hace responsable de cumplirlo. Por eso, mis amados hermanos, no debemos olvidar quién es nuestro Señor. Él da más allá de lo que podemos imaginar. Él ha dado a su Hijo en sacrificio por ti y por mí. Y como dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios, que Él nos atrajo a Él mismo, que Él nos convenció de nuestros pecados y que Él pagó nuestra culpa y que por la simple fe que tenemos en Él nos hace justos. Y ahí se cumple que los justos heredarán la tierra, que los justos heredarán el reino de Dios. Y si lo vemos humanamente, nadie podrá heredar el reino de Dios ni la tierra, porque no hay ningún justo, ni uno solo. Pero por la fe y por el pago que Dios hizo por nuestra maldad, se nos considera justos. Él pagó tu deuda, Él pagó mi deuda. Y ahora simplemente debemos confiar en Él. Y debemos depositar nuestra confianza en Él. Entonces, para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en este pasaje de Génesis 15, del 7 al 21, 3 garantías del pacto de Dios, que es una garantía en este caso con Abraham incondicional, en el cual Dios siempre tiene la iniciativa, Dios la sella con sangre, Dios asume toda la responsabilidad de cumplirla. Y así es que en esta escena de la vida de Abraham hemos aprendido que Dios tiene el control de todas las cosas. Sus promesas son verdaderas, su palabra es verdad y se cumple al pie de la letra. Las garantías que nos muestra es que Él siempre y en toda la historia humana, Él ha tomado la iniciativa de salvarnos.
de salvarnos de nuestros pecados a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, demostrando de esta manera que Él asume el precio, que Él asume el precio, el costo de nuestro mal caminar, de nuestro quebrantamiento del pacto eterno de Dios. Él ha pagado tu culpa, Él ha pagado mi culpa. Ya no tenemos que hacer nada, solamente rendirnos confiadamente ante Él. Por eso les invito a que no pierdas la fe, sino que te fortalezcas por medio de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, pues Él ha cubierto el costo, Él pagó el precio de nuestra culpa. Como dice su palabra, la paga del pecado es la muerte. Y Él vino y probó esa muerte por nosotros. Fue Cristo, el Hijo de Dios, sobre quien cayó la muerte y la maldición. Caminó por el río de sangre, soportó el horror de la gran oscuridad en el Calvario, porque tú y yo éramos pecadores y para que tú y yo tuviéramos las bendiciones celestiales. Así que, ánimo mis amados hermanos, sigan adelante viviendo su nueva vida en Cristo. Sigan adelante fortalecidos con el poder de su palabra. Sigan adelante confiando en cada uno de sus promesas y no pierdan esa fe, sino por el contrario, fortalezcanse, pónganse la armadura de Dios para que podamos salir triunfantes todos los días de nuestra vida. Así es que ánimo, sigan viviendo su nueva vida en Cristo. Vivo esperanzado, feliz y enamorado.
así voy a seguir. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, en ti la vida hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te tengo a ti, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste en todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas me vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, en ti la vida hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te tengo a ti, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste en todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hermanos, gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de alabarlo, de glorificarlo a través de los cantos, de la lectura bíblica y también porque hemos podido escuchar su palabra en voz de nuestro hermano Saúl. Los avisos son que los domingos a las 6 de la tarde nos conectemos para nuestra escuela bíblica dominical y los miércoles para nuestro culto de oración a las 8 de la noche, esto en la plataforma de Zoom. Y siendo todo esto, vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, gracias porque hemos podido, Señor, reunirnos en familia, porque hemos podido adorar tu santo nombre, Señor. Te agradecemos por todas tus bondades, Señor, por todas tus promesas que has hecho para con nosotros, por la salvación tan grande que nos dice, Señor, que a pesar de lo que somos y de cómo somos, tú te diste, Señor, por nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Nuestra oración, Señor, a ti es que tú nos ayudes a ser tus discípulos y que podamos, Señor, cada día crecer en tu palabra. Alabado sea tu santo nombre. Te rogamos, Señor, por cada miembro de la iglesia, por cada persona que se está viendo. Señor, que tú bendigas su vida, Señor, su familia, y que, Señor, tú lo lleves también a conocerte más a ti, Señor. Y pues nos ponemos en tus manos, y todo te lo decimos en Cristo Jesús. Amén.